Buenos días, agradecer vuestra presencia. El motivo de la rueda de prensa es para abordar dos temas que son de actualidad. Una en referencia a la invitación que CPM nos fue a la presentación del gran proyecto, yo diría de la gran mentira de este gobierno de la ampliación del puerto, y ahora me explicaré. Y el otro es en referencia a una noticia que aborda el asunto de las devoluciones en caliente. Empezamos con el primer tema. Mire, nosotros en la invitación del puerto no es algo nuevo lo que es la presentación del gran proyecto. La primera vez que este gobierno habló de ampliación del puerto fue del año 2004. Han pasado 13 años y todavía se están ahogando en papeles y en mentiras. Obviamente una foto para la manipulación, los que tenemos un mínimo de rigor en la memoria, historia y en la coherencia, no vamos a participar. Y con ello quiero criticar, si me lo permite, a Ciudadanos y al Partido Socialista porque han sido incoherentes con su propio discurso a nivel nacional. Nosotros remitimos al Congreso de los Diputados, siendo un partido localista, una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados y exministra de Fomento, exigiéndole el cumplimiento de la ley del Partido Popular que le impide al presidente de la autoridad portuaria gestionar con dinero público una institución del Estado. Y obviamente esta ley fue exigida y fue apoyada por el Ciudadanos, que no ha dicho nada y que se ha sentado, parece que lo ve al señor Marín como el notable gestor para gestionar 300 millones de euros. Y el Partido Socialista, a que por cierto hay que recordarle que el señor Marín en una rueda de prensa denunció a la compañera Dunia porque no podía ir en las listas del Partido Socialista, y el Partido Socialista, muy escrupuloso en los condicionantes, pues exigió que no fuera. Ahora se sienta con el señor Marín para hablar de la gran mentira de la ampliación del puerto. Y digo la gran mentira por una sencilla razón, porque, mire, no se puede engañar al pueblo de Melilla de esta forma. La presentación del puerto fue en el año 2004 con esta literatura, con esta expresión lingüística. 2004. Defendemos el plan de la ampliación del puerto. Su situación privilegiada es la columna vertebral para convertirse en la estrella del tráfico mundial de contenedores y competir con el canal de Suez y con Panamá. Esto es lo que decía este gobierno. Nosotros no somos tontos, no somos tontos. Han pasado 13 años y con la misma historieta. Pues mire, reúnase usted con los que consideren que le pueden alimentar esa mentira, no con nosotros. Pero además es que dice que iba a crear 5.000 puestos de trabajo. Y nosotros hasta en una interpelación del Pleno de Control le dijimos, hombre, ante la bonanza de la creación de puestos de trabajo nadie va a decir que no, pero que el gobierno diga algo, que el gobierno de Madrid diga algo. Bueno, pues el gobierno de Madrid en el 2015, la ministra de Fomento dice algo y dice que la mayoría de la iniciativa será privada, con lo cual vamos a esperar la iniciativa privada. Pero bueno, si nos tenemos que guiar por los antecedentes de la gestión en la autoridad portuaria, pues todavía es más escandaloso, ¿no? Porque yo no sé si ustedes recordáis la nueva estación marítima que se anunció en el 2008 por el conocido en nuestra historia de Melilla como el Rey Arturo, expresidente de la autoridad portuaria, donde con una adjudicación de 10 millones se anunciaba la estación marítima. Colocó un reloj en la estación marítima expresándole a los melillenses que en 17 meses, que era el condicionante que primaba a la adjudicación, la nueva estación iba a ser una realidad. Pues bien, se terminó en el 2008, 4 años después, no 17 meses. Empezó con 10 millones y terminó con 22 millones. Y una ventolera, un año después de la inauguración, arrancó el techo de la nueva estación. Esos son los antecedentes de la gestión en el puerto. Y hombre, si miramos en los instrumentos, recuerden ustedes o miren en la hemeroteca cómo hubo una unidad que se llamaba una unidad de arquitectos, la UG21, donde estaba Almazán, un señor que se llamaba Gutiérrez, que era el hijo del director de El Sanpaxan, curiosamente la adjudicatoria de la nueva estación marítima,
y curiosamente filial de OHL y curiosamente investigada como dadora en la financiación ilegal por los escándalos de Bárcenas. Estos son los antecedentes de Nueva Estación Marítima, ¿no? Y de puerto. Entonces, ahora venir a decir que queremos hacer una ampliación del puerto para competir con el canal de Suez o con Panamá, teniendo el puerto más grande de África en Punta Negri, y donde, por cierto, el escombro se lo tiene que dar, de relleno, se lo tiene que dar Marruecos, es engañar al pueblo. Y engañar al pueblo en algo tan sensible como es el tema de la creación de puestos de trabajo. Bien, nosotros no solo criticamos esto, sino que además, si realmente es una realidad la creación de puestos de trabajo, obviamente no vamos a decir que no, pero tendrá que venir el ministro de Fomento aquí, o la ministra de Fomento, el ministro de Fomento, y explicarnos claramente los plazos, las inversiones y qué es lo que se va a hacer. Mentiras ya ni una, porque además, vuelvo a repetir, son muy peligrosos en la gestión del dinero público. Imagínense lo que se va a tragar el agua para relleno, cómo se va a controlar. Imagínense, después de los antecedentes de la nueva estación marítima, de empezar una obra con 10 millones y terminar con 22 millones. Pero, como estos señores en la gestión y en la denuncia pública no tienen vergüenza política, pues ayer sale el señor Lence diciendo que es que a nosotros solo nos importa los empresarios de la frontera. Segundo capítulo, primero fue el presidente Broda al meterse con las pymes familiares o con la pequeña y mediana empresa, y ahora el señor Lence dice a los empresarios de la frontera que no generan puestos de trabajo. Mire, los empresarios de la frontera, o la única fábrica que tenemos de la frontera, genera a las arcas públicas 50 millones de euros anualmente. 50 millones de euros anualmente. Lo equivalente a esos 5.000 puestos de trabajo que usted busca con la ampliación del puerto desde el 2004. Pero en cada año, en 50 millones de euros. Y sobrarían algunos millones. Si este gobierno pretende que la presentación de la ampliación del puerto, con una fotito y con todos los grupos de la Asamblea apoyándole en la gran mentira, nosotros no nos vamos a prestar a ello. Otra cosa distinta es que el ministro de Fomento venga a Melilla y diga los plazos, las inversiones y cuándo se va a realizar. Dicho esto, si hay alguna pregunta al respecto, si no, pues pasamos al siguiente tema que es importante. Miren, un antecedente para tener en cuenta la credibilidad de este gobierno a la hora de gestión. La nueva estación se anunció en el 2008. Bien, en la nueva gestión hicieron unas estimaciones de lo que iba a suponer el incremento en mercancía. ¿Saben ustedes de cuánto fue? Del 15%. ¿Sabe usted la realidad de hoy? El 8,8% por debajo de pérdida, cuando estimaron un incremento. ¿Saben ustedes el incremento de pasajeros que se argumentó? El 5%. ¿Y saben ustedes en el día de hoy esa realidad? Está en 26% menor. Por lo tanto, no hace falta argumentar lo peligroso que, vuelvo a repetir, son en la gestión ante el rosario de mentiras que utilizan para llegar a la gran conclusión que pretenden para engañar al pueblo de Melilla. Bien, Naciones Unidas, que es la institución más importante a la hora de fiscalizar, de tratar o de evaluar tratados internacionales, en la cual todos los países están, nuestro país no solo está, sino que además está altamente comprometido con los valores que defienden y que promulgan Naciones Unidas, ha dictado claramente una determinación en la cual condena o declara que España está realizando devoluciones ilegales
En ese sentido, nosotros queremos recordar que un partido modesto de Melilla, CPM y muchas ONG, pues no solo fuimos fruto de una denuncia por parte de la delegación de gobierno y tuvimos que ir al juzgado, sino que además defendíamos lo que hoy defiende Naciones Unidas, el comisario de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y el alto comisionado de Naciones Unidas en el refugiado. Y ante esto ubicamos claramente la irresponsabilidad por parte de los que mantienen a los que incumplen la ley, incumplen los tratados internacionales y además son los responsables de una imagen nefasta en estos momentos tan importante para el crédito de nuestro país en el respeto de los derechos fundamentales. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que de alguna forma se exijan responsabilidades. Ya no queda nadie por hablar. Habló el defensor del pueblo, habló la Unión Europea, el Tribunal de Estrasburgo, el alto comisionado de Naciones Unidas en referencia al refugiado y ahora Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Vamos a seguir incumpliendo la ley o vamos a utilizar el doble discurso? La ley está para cumplirla y los tratados internacionales, que por cierto tienen un rasgo muchísimo mayor que una ley aprobada en un parlamento, está para reírse de ellas. A partir de aquí, CPM va a elevar este acuerdo de Naciones Unidas al Congreso de los Diputados para exigir las responsabilidades oportunas en referencia a esto, en tanto en que nosotros fuimos al juzgado por parte de la delegación de gobierno porque decían que nosotros estábamos dificultando en el incumplimiento de lo que es una ley que hoy, obviamente, no solo la cuestionan, sino dicen que no se cumple. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia?